esta noticia que, como bien decías, está en todos los diarios. Se ha conocido que a inicios de octubre el señor Vizcarra recibió la vacuna de Sinopharm. Datos sueltos sugieren que tanto él como su esposa fueron inoculados en Palacio de Gobierno. Además, exponiendo Sí, claro, a el equipo de investigadores encabezados por el doctor Germán Málaga, quien anoche nos confirmó que en efecto fue a Palacio de Gobierno. Él ya reconoció además que efectivamente lo inocularon. Él dice que fue parte de un ensayo. Como bien señala el reportaje de Perú 21 que está siguiendo el caso, no hay ningún registro de que él haya formado parte del ensayo. Y pongamos una clave más, Jaime. Él dice que le consultó al gabinete. La ministra Macetti ha dicho ayer en el Congreso que no era ni por asomo recomendable que una persona con capacidad de decisión se someta a un ensayo. Y la tercera, no a vicepresidentes. No había vicepresidentes. O sea, ¿qué tal? Tú te sometes a un ensayo que puede tener consecuencias negativas, como cualquier ensayo. ¿Y quién te gobierna? Sí. Ahí entraba Merino. Ah. Ahí sí entraba Merino. Que le pasó la vacuna por abajo. Sí. Vamos, a ver. Entonces, aquí lo que se está discutiendo son varias cosas. Primero, nos parece que hay que sacar al doctor Málaga de esta cuestión. Totalmente. Porque él ha sido sorprendido por Martín Vizcarra. Así es. Pero, ¿hay delitos? ¿Hay cuestiones legales que dilucidar? Está con nosotros el doctor Carlos Caro, abogado penalista. ¿Cómo le va, doctor Caro? Bienvenido. Doctor Caro, ¿cómo está? ¿Qué tal, Jaime y Patricia? Buenos días. A ver, esta situación nos plantea la siguiente figura. Era un ensayo, en ese momento un ensayo de la vacuna china que hoy está inoculando a más de 32.000 médicos. Y está llegando el sábado el otro lote. Esto, ¿qué delito constituiría? Porque decíamos, hay que sacar aquí al doctor Málaga, ¿no es verdad? E incluso sacar a cualquier responsabilidad política a este gobierno. Este gobierno lo preside el señor Sagasti. Y ayer el Congreso quería poner contra las cuerdas a la Premier Bermúdez cuando no tiene ningún sentido. Entonces, pongamos solamente al señor Vizcarra, ¿no?, solitario en esta cuestión. ¿Qué delitos habrían? Bien, Jaime, acá lo que tenemos es un problema singular, porque evidentemente esta inoculación de la vacuna para el señor Vizcarra y su esposa se produce en un contexto en el cual el Estado peruano había iniciado negociaciones con esta empresa para recibir la vacuna. Si se probara que esto ha sido una suerte de dádiva, prebenda, por pequeña que sea, es como la propina que alguien quiere darle al policía, pero en verdad es corrupción, los funcionarios públicos y especialmente el presidente, que es la cabeza del Estado, están absolutamente prohibidos de recibir cualquier tipo de prestación de una empresa con la cual han venido o han estado negociando un contrato millonario, urgente además, sometido a normas especiales de contratación por la pandemia, para cerrar un acuerdo que se cerró, como ya todos sabemos, en el actual gobierno. Sin tener pruebas... En términos legales... Disculpe, sin tener, doctor Caro, alguna prueba fehaciente, basta, o sea, sin que haya un papel que diga si no me vacunas no te compro, basta el solo hecho de haber recibido una prestación de esta empresa para que el acto ya se constituya. Exactamente, ya es un indicio de corrupción grave. Es exactamente igual como que yo estoy cerrando un contrato, por ejemplo, para comprar pasajes aéreos, un pasaje de cortesía, ¿no? Claro, estamos hablando acá de una vacuna que no importa el precio, puede valer $2, $10, pero era un bien escaso en pandemia, recibido por el jefe de Estado. $2 es la que le costará al presidente. $2 será la que le costará al presidente que le pongan, pero después el contrato que iba a venir era millonario, ¿no? Doctor Caro, le vamos a pedir una pausa. Vamos a separar bien las cosas para ver qué grado de responsabilidad tiene quién y seguimos conversando. Siete. 7:18 de la mañana. Estamos conversando con el abogado Carlos Caro, abogado penalista, que ha sido muy claro al decir que ninguna autoridad, mucho menos el presidente de la República, puede recibir ninguna prestación, dádiva o lo que fuera de una empresa con la que está en negociaciones, con la que al final, trátese de otro gobierno o no, se llegó a un acuerdo de vacunas que ya están llegando a nuestro país. No se necesita un videíto en el que Vizcarra le diga a la empresa, oye, ponme la vacuna porque si no me la pones no te compro. El solo hecho ya implica un indicio de un delito grave. ¿Hasta dónde se llega esta responsabilidad?
doctor Caro, porque el presidente Vizcarra además ha tenido la brillante idea de decir que lo consultó con su Consejo de Ministros. Ya salieron varios ministros a decir, a nosotros nadie nos ha preguntado nada. La misma señora Macetti ha dicho, eso ni siquiera era recomendable. ¿Hasta dónde alcanza la investigación? Sí, ahí la Fiscalía podría abrir en efecto una investigación por el delito de corrupción de funcionarios, donde va a tener que indagar si es que en la etapa de negociación ha habido alguna injerencia o algún favorecimiento a esta empresa a raíz de este regalito o esta dádiva que ha recibido el expresidente Vizcarra, ¿no? El delito de colusión, por ejemplo, que es una de las formas de corrupción del Código Penal, conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema, implica analizar el contrato desde la etapa de la negociación. Entonces tendría que verse si es que durante el gobierno del señor Vizcarra ha habido alguna forma de favorecimiento. Esa sería, digamos, la hipótesis inicial, y en esa cadena van a tener que investigarse todo lo que ha sido la participación de los funcionarios que han intervenido en la negociación. Hay que recordar de que hace pocos días Transparencia Internacional pidió la información y no se la dieron porque en principio el secreto industrial y el secreto internacional. Exacto, doctor Caro. Por el contrato. Pero, a ver, estamos en una situación particular, especial, de la que dependen muchas vidas de peruanos y de seres humanos. Lo digo por la vacuna, porque esta vacuna ya está inoculando a médicos. El sábado está llegando un lote de 700.000 vacunas. Se completa 1 millón de vacunas. Entonces, creo que recurrir al manual de cómo proceder a una investigación podría entrar en una evaluación excepcional. Lo digo por lo siguiente. Aquí, de acuerdo a los datos que se tienen a simple vista, el señor Vizcarra, de manera subrepticia, organiza, llama al doctor Málaga, le dice que quiere hablar sobre la vacuna. Esto nos lo ha contado anoche el doctor Málaga telefónicamente, de manera privada. Él no quiso participar en una entrevista, pero me autorizó a hablar sobre el contenido de la llamada. Y claro, el doctor Málaga me dice, Jaime, me llamó el presidente. ¿Yo qué voy a hacer? Me llama el presidente y yo estoy por empezar un ensayo. Entonces, la vacuna sirve. El ensayo sirvió. 12.000 peruanos valerosos que gracias a ellos se está vacunando a toda esta gente. Gracias a Dios. Entonces, ¿de qué manera singularizar esta situación solo en Martín Vizcarra, de manera fiscal? Y si quieren, de manera política, la gente evaluará si vota o no por él. Pero sacar a todo lo demás, porque el problema, ¿sabe cuál es, doctor Caro? Que si entramos en la teoría fiscal y legal, se puede empañar un proceso de vacunación. Hay que ser muy responsables y de manera muy delicada tocar un tema excepcional. ¿Cuál es su opinión al respecto? Claro. No, Jaime, coincido plenamente contigo. Hay que recordar que en materia penal la responsabilidad es personalísima. Que hay un mal funcionario no significa que toda la gestión o todo el contrato haya estado manchado de un halo de corrupción. Acá yo creo que la investigación tiene que concentrarse de inicio en el señor Vizcarra, evidentemente en el señor Málaga también, porque más allá de que sea el presidente, él tiene deberes médicos que cumplir. Ese ensayo tiene un protocolo. Ese ensayo no puede involucrar a la contraparte, que en este caso es el Estado peruano representado por las altas autoridades. Ya lo han dicho todos los expertos, en un protocolo de esta naturaleza, un presidente de la República no puede intervenir, y menos pues, de manera poco transparente, de manera subrepticia. Entonces creo que si hay una investigación acá, tengamos en cuenta varias cosas. Primero, que hay un nudo, ¿no? Porque como este es un delito presunto de función, acá sí rige el antejuicio constitucional. La derogatoria del sábado pasado no rige, con lo cual ya ahí hay un primer nadie, como se dice, donde la Fiscalía de la Nación sí investiga, tendría que iniciar una investigación preliminar que en ningún caso, y en eso coincido plenamente con tu opinión, debe de frenar el proceso de vacunación, ¿no? Por más de que el señor Vizcarra haya podido actuar incorrectamente, esto no debe de frenar lo que los demás peruanos están esperando, que es la inoculación de la vacuna. Y una pregunta, doctor Caro, porque obviamente esto no debería de ninguna manera detener el proceso de la vacuna. En todo caso, si se encuentra algo irregular, pues que se vea después, ¿no es cierto? Porque la vacuna es buena y que siga para adelante. ¿Hay algún otro delito? Ojo que
La señora Macetti ha dicho que este proceso no era recomendable para ninguna persona que tenga que tomar decisiones. Además, porque es una vacuna que todavía no se había puesto nadie. En segundo lugar, el señor Vizcarra era el único que podía gobernar el país, en teoría, en ese momento. No tenía un solo vicepresidente. ¿Hay algún tipo de, conducta de riesgo que presidentes que no pueden tomar? ¿Ese es simplemente una falta ética? ¿Es un despropósito? Porque no es gracioso, pues, que, no sé, el único presidente que tienes en el Perú y que sin vicepresidentes, no sé, se lance por parapentes y decide hacer cosas riesgosas que exponen su capacidad de gobernar el país. Y a eso la transparencia también, ¿no? Bueno, eso ya ni se diga, ¿no, Jaime? Claro. Claro, estos actos que pueden considerarse de autopuesta en peligro por parte de una persona, en este caso el jefe de Estado, son actos que deben de ser juzgados más bien en el plano ético o en el plano, digamos, de una posible infracción política o constitucional, ¿no? Desde el punto de vista penal, ahí sí no hay, digamos, un espacio para discusión, pero sí corresponde más bien a la cuestión netamente política, ¿no? Ahora, creo que hay una pregunta todavía que queda por responder en medio de todo este tema, es qué otros funcionarios públicos se han podido inocular la vacuna, ¿no? Hay mucha especulación al respecto, pero creo que es la oportunidad que tienen los que están ahora en la administración del gobierno de poder analizar, buscar, investigar y transparentar la información, porque creo que es algo que se necesita conocer de ahora en adelante. Y es un aprovechamiento del cargo en ese caso, ¿no? El pedir a mí primero, porque yo tengo poder, no le cuentes a nadie, ¿no? Me voy a colar en la fila, porque eso es colarte en la fila, ¿no? Pero ahí también la distinción, Patricia, completando tu pregunta, es en el fuero político, doctor Caro, que además acompaña luego al fuero fiscal, tirar, digamos, todo el cargamontón a este gobierno no tiene mucho sentido. Tiene, digamos, visos de sinsentido. Es decir, la Premier Bermúdez, ¿qué va a poder decir? Eso más bien tendría que ir por, si acaso, evidentemente Fiscalía y una comisión investigadora que vea a Vizcarra, digamos, y que vea el gobierno de Vizcarra, ¿no? ¿Qué le parece? Efectivamente, ¿no? Porque en este punto, digamos, no hay ningún halo de sospecha sobre la gestión actual, ¿no? También la gestión actual, dentro de la crisis que se está manejando, ha podido completar el cierre de algunos contratos y eso, nos guste o no, es absolutamente plausible, ¿no? Va a calmar, digamos, en algo esta pandemia de manera progresiva y creo, como repito, no se debe de manchar todo lo que es el proceso de vacunación vía este curso. De acuerdo. Y la situación de la señora Pilar Macetti, porque ella es la única del gobierno anterior que continúa en el gabinete y no era la ministra del Ambiente, ¿no? Era justamente la ministra de Salud. Ella, por las declaraciones que ha dado, parecía no estar al tanto de la vacunación del presidente. Hay que decirlo, el expresidente ha dicho que se lo comunicó a su Consejo de Ministros. También hay que decirlo, parte de los ministros han dicho, perdón, a nosotros nadie nos dijo nada. ¿Cuál es la posición de la señora Macetti, que llevaba adelante todo el tema de las vacunaciones en un contexto tan delicado como este? ¿En dónde queda parada, digamos? Claro, la señora Macetti junto con el señor Vizcarra han sido y son, bueno, es en el caso de la señora Macetti, la funcionaria más importante en medio de la pandemia, ¿no? Entonces ella tiene un deber de garante, ¿no? De dar la salud de todos los peruanos, para decirlo sencillo. Pero para efectos de que le toque alguna responsabilidad, ella tendría que haber conocido o podido conocer. Entonces, ella no estuvo informada de este acto, digamos, colateral realizado por el señor Vizcarra y el señor Mala y el esposo del señor Vizcarra. Desde mi punto de vista no habría nada que achacarle o nada que imputarle, ni siquiera en el plano ético, porque simple y sencillamente ha sido una víctima, digamos, del engaño por parte del ahí sería Vizcarra, un acto noble que el expresidente Vizcarra deje de involucrar a más gente que aparentemente no ha tenido nada que ver, ¿no? Exactamente. Rápidamente, doctor, porque nos tenemos que ir al corte. Ilícitos penales, entonces. ¿Cuáles son el señor Vizcarra y su esposa? Rápidamente. Sí, estarían involucrados, empezando por el señor Vizcarra, por un posible acto de corrupción, delito de cohecho, si es que, digamos, efectivamente esto ha tenido alguna incidencia en el proceso de negociación, y eventualmente el delito de colusión desleal del 384 del Código Penal. ¿Y la señora Díaz? Por el tema de la contratación pública. ¿La señora Díaz, la esposa? En el caso de la señora, ella ha sido una beneficiaria, digamos, de este hecho, ya, y ahí tendríamos, para efectos de que algo le alcance, ella tendría que haber conocido, tendría que haber sabido de que ha sido acá un acto de abuso de poder, etcétera, ¿no? Gracias, doctor Carlos Caro, el abogado penalista Carlos Caro, hablando de el caso Vizcarra. Vamos a la pausa, son las 5.